Hola, no te quiero hacer perder mucho el tiempo, así que voy directa al grano. Si quieres escuchar el audiolibro completo, echa un vistazo al enlace en la descripción. Podrás disfrutar de una prueba totalmente gratuita que te dará acceso a un amplio catálogo de audiolibros. Pero espera, que hay más. Por si todavía tienes dudas, a continuación te dejo con un pequeño fragmento del audiolibro. Disfrútalo. Observar los edificios altos era como si representaran un desafío a la gravedad, erguidos en todo su esplendor y de tal magnitud que muchos de ellos parecían rozar el cielo. Al menos era la sensación que tenía cuando los observaba siendo una niña. Quizá debía a eso mi interés por la arquitectura, esa pasión que mi padre en algunos momentos había tratado de eliminar de mi cabeza al pretender que siguiera sus pasos y me convirtiera en una gran abogada como él. No sé si fue en parte por mi rebeldía, quizás por mi afán de superación en demostrarle que podría ser una gran arquitecta, o simplemente por hacer algo que realmente me gustara, fuera como fuese. No seguí sus pasos muy a su pesar, aunque él era quien pagaba mis estudios y en el fondo suponía que pretendía lo mejor para mí. Por eso terminó aceptando que había elegido otra carrera a pesar de su insistencia. Me encontraba en mi mejor momento, cursando tercero de arquitectura y realizando prácticas en el mejor estudio de la ciudad con la mejor referencia posible, Alessandro D'Angelo. Aunque esto último se lo debía íntegramente a mi mejor amiga Yasmín, que después de todo había sido la artífice de que yo estuviera allí, y en gran parte porque ella ocupaba antes mi lugar de becaria y ahora trabajaba al lado del jefe, es decir, de Alessandro. Creo que en mi vida había estado más feliz. Llevaba años soñando con entrar a trabajar en ese estudio de arquitectura, y ahora era como ver cumplido uno de mis grandes sueños. Pero como todo sueño, siempre tiene que haber algo que amargase tanta felicidad, y en mi caso tenía rostro y nombre. Marco Olsen. Hacía años que no lo había vuelto a ver, exactamente en el mismo instante en que, igual que había entrado en mi vida, desapareció. Se largó, se esfumó de la noche a la mañana, y por consecuencia, me destrozó por completo el corazón. Por aquel entonces yo era solamente una cría, una estúpida enamoradiza que se quedó prendada de esos ojos castaños, esa mirada sexy y esa maldita labia con la que me había conquistado. ¡Qué estúpida fui! ¿En qué mundo iba a pensar que un hombre de 20 y tantos años se iba a fijar en una cría de 16 para algo más allá que no fuera a aprovecharse de su ingenuidad? Tal vez tuve que estamparme contra el muro para ver la triste realidad, que jamás me quiso, que nunca le interesé más allá del hecho de acostarse conmigo, para después desaparecer y hacer un «si te he visto, no me acuerdo». Ni tan siquiera hubo una llamada, un aviso, una carta, un mensaje. Nada. Absolutamente nada. Y ahora, 4 años después, cuando pensé que jamás volvería a verlo en la vida, cuando había conseguido que pensar en él solo me llevara a incitar el odio, que por su culpa creía que todos los hombres eran iguales y que pensaba que lo tendría más que olvidado, tenía que aparecer de nuevo a hacer que me enfrentara a mi propio pasado, a mis miedos y para más Inri. Había llegado para arruinar mi burbuja de felicidad. Lamento decir que para mí es todo lo contrario, mi bella flor. Recordé de nuevo su voz, repiqueteando en mi cabeza como tantas veces había hecho desde que me lo había encontrado hacía varias semanas, cuando acudí al despacho de Yasmín en la última planta. Nadie me había llamado así salvo él. Marco había sido el primero y el único por el que llegué a sentir algo de verdad, aunque ahora solo fuera rabia y resentimiento. Una parte de mí lo detestaba mientras que la otra, sin saber por qué, hacía que los sentimientos más profundos dentro de mí misma y que mantenía escondidos bajo llave quisieran resurgir de nuevo. Desde el momento en que lo vi, lo había evitado como la peste. Básicamente escondiéndome en el despacho que tenía asignado y, gracias al cielo, no me lo había vuelto a encontrar. Pero tenía el presentimiento que no tardaría mucho en hacerlo, porque sabía que se encontraba fuera de la ciudad por asuntos de trabajo y que tarde o temprano volvería. «Hola», escuché la voz de mi inconfundible amiga y aparté la vista del ordenador, donde trataba de sumergirme en los informes que debía terminar ese mismo día, a pesar de que mi cabeza estaba en otra parte. «¡Jazz!», exclamé. «¿Cómo tú por aquí?».